del programa. Saludamos y agradecemos también a las empresas que contribuyen al patrocinio de Antes de Medianoche. Ellos son Torino Auto Repair, pueden llamarlos al 801-654-1019, y también los Equity Solid Realtors de Utah, con Irma Pérez al 801-347-9772. Son empresas locales, así que ustedes pueden apuntar sus números. Los logos están corriendo continuamente juntamente con nuestro podcast, como cada noche de jueves. Bueno, vamos a conectarnos ya con Uruguay, con nuestro amigo, como les comentaba, el investigador en lo paranormal, Gustavo Farías. Ya estamos con él. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saluda Renata Constantín desde Estados Unidos de América. Renata, ¿cómo andás? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación, por la convocatoria, y bien, aquí estamos ansiosos por empezar. Perfecto, Gustavo. Es un gran tema lo paranormal. Hoy vamos a entrar dentro de algo que la gente se cuestiona mucho, porque son muchos los testimonios de personas que hablan acerca de casas que no pueden ser habitadas, que sienten temor de vivir allí por algunos acontecimientos anómalos que se registran. Lo vemos siempre en las películas de misterio. Allí se ven generalmente acompañados de historias del pasado de estas casas. Y hoy vamos a hablar de 3 emblemáticos castillos de Uruguay: el Idiarte Borda, el castillo de Piria y también el de Pitamiglio, que me comentabas que entre ellos están conectados con algo muy especial. Contanos un poquito para que la gente te conozca, Gustavo, ¿cómo es que te iniciás en esto del estudio de lo paranormal? ¿Qué lleva o qué te lleva a vos a comenzar a estudiar estos fenómenos tan extraños? Bueno, yo comencé ya, van a ser 20 años de investigación paranormal, quizás algún poquito más. Me quedé en los 20 y ya no dejé de contar, como quien dice. Pero desde muy joven siempre me interesó lo que es el fenómeno paranormal, tuve mis propias experiencias, y bueno, y eso me llevó a empezar a estudiar un poco más del tema, tratar de conectar con gente que se manejaba en diferentes áreas, algunos desde el punto de vista esotérico, otros desde el punto de vista científico. Y eso me llevó de a poquito a empezar lo que es la carrera de investigador paranormal, o sea, empezar a adquirir mis equipos, empezar a adquirir información, a conectarme con gente de diferentes lugares. Por ejemplo, en Argentina, Ariel López de Dogma; en Chile, bueno, en el mundo Miedo Maestro; en Brasil, los Cazafantasmas, y así sucesivamente, con muchas personas del mundo quienes fueron tutores, amigos, gente a seguir, guías, que me llevaron a, bueno, a ir siempre dando un pasito más. Incluso hice estudios acá en Uruguay de la parte de demonología, la parte de lo que es vudú, magia. En Argentina estuve estudiando la parte de exorcismos. Estuve aprendiendo mucho, porque hay que aprender mucho para ser investigador paranormal. No alcanza con agarrar una cámara, un aparatito y salir corriendo a la casa más fea que uno conozca, ¿no? Que es lo que hoy habitualmente es lo que vende en las redes sociales. Ser investigador paranormal va mucho más allá. Y ustedes allá en Estados Unidos tienen referentes como son los Warren, que son, digamos, pilares en lo que es la parte de investigación paranormal, así como hay en Europa también el grupo GIP. Hay pilares de investigación paranormal que fueron un poco guías del camino que yo seguí adelante. Y bueno, una cosa llegó a la otra. Primero empecé de manera amateur, y después, cuando ya agarré un poco más digamos, de confianza y de conocimiento, comencé a tomar lo que son los casos de familia. Empecé a trabajar con esas familias que sufrían fenómenos paranormales que no podían explicar, que no sabía qué les pasaban. Y a su vez empecé a adquirir más conocimiento, a solucionar esos casos. Después empecé con la parte de entrenar investigadores también. Entrené varios de los investigadores que hay acá hoy en Uruguay, que son para mí un orgullo porque son los mejores que pueden haber, digo, y sin temor a equivocarme, algunos hasta han superado mis capacidades, y es un orgullo para mí tenerlos en la vuelta y saber que son no solo amigos, sino que gente de confianza y en quien apoyarse. Y la verdad que ha sido una carrera ingrata,
desde el punto de vista económico, ¿no? Porque nosotros no cobramos nada, no trabajamos por dinero dentro de esta área. Cada uno de los que forman AUDIP trabaja de manera honoraria, trabaja de manera voluntaria. Pero ingrata por ese lado, pero por el otro lado ha sido para mí un modo de vida, porque me ha llevado a conocer pila de lugares, pila de personas, conocer fenómenos inexplicables, vivirlos en carne propia y enfrentarlos muchas veces para darle una solución a alguien que no la tiene. Este, Así que nada, a grandes Ujú. rasgos te puedo contar todo eso. Podría contarte 100.000 cosas más, pero se nos iría el programa en eso. Vamos a conversar un poquito de todo, si podemos. Gustavo, contanos quiénes son los integrantes de Audip. Bueno, Audip en este momento ronda entre los 17 y 20 integrantes, más o menos, de los cuales hay directores, hay en Montevideo directores, hay en Maldonado directores, hay en Paysandú directores, hay en Canelones directores, y a su vez hay células de trabajo que son lo que son los grupos de investigación paranormal. Antiguamente Audip era un solo grupo, o sea, éramos todos Audip. Después, ahora estamos evolucionando en lo que es la parte de investigación paranormal y ahora lo que hacemos es, Audip ha sido portal, es portal. Entonces, ¿qué significa eso? Grupos de investigación paranormal que cumplen con la normativa de trabajo de Audip, que cumplen con los lineamientos y con la rigurosidad científica que necesitamos, además de brindar ayuda, esos grupos entran dentro de nuestra asociación trabajando como células independientes, pero perteneciendo y respaldados por Audip y por sus investigadores, directores y bueno, por todo el conocimiento que se les puede brindar, que a su vez también no solo se les brinda conocimiento, sino que también los ayudamos con el tema de equipamiento, los ayudamos con el tema de la edición de imagen, de video. Bueno, es una asociación muy colaborativa. A diferencia de lo que éramos antes, hoy en día se van sumando más porque cada grupo, si bien es individual, pero también forma parte de un total, de un grande que es Audip. Entonces, a grandes Ujú. rasgos, hoy en día Audip está funcionando de esa manera y es a lo que apuntamos, ¿no? No solo a la individualidad y el desarrollo de los investigadores, sino también a generar esos vínculos de unión y ese intercambio de información dentro de la asociación. Y a su vez manejamos lo que es el fenómeno OVNI, tenemos especialistas en el fenómeno OVNI, como lo es Richard Carlin, un investigador de más de 4 décadas dentro del área, que también se maneja en otros grupos de investigación con otros contactos. Hay investigadores paranormales de renombre, trabajamos en el área de esoterismo también, donde nos acompañan gente que trabaja en diferentes áreas, sin tocar ninguna Ujú. religión en particular, pero cada uno con su librito, como digo yo, colaboran desde donde pueden, y hay reikistas, hay tarotistas, hay gente que trabaja, bueno, en el tema de la magia, de la hechicería, de la parte de lo que es la espiritualidad. Por eso digo, Audip es una gran familia, si bien hoy en día somos pocos, porque en Uruguay somos pocos, y hay muy poca gente que desarrolla este tipo de actividades, y más de la manera como la desarrollamos nosotros, que es honoraria, y eso es lo más Ujú. difícil de conseguir. Por eso Audip pasa a ser pocas personas, porque mucha gente dice, ah, yo quiero trabajar con ustedes, bárbaro, Ujú. pero no cobramos, ah, ya no me interesa. Entonces, Claro. ahí ya tenemos un pequeño bache. Pero lo importante de todo esto es que los que están por pasión, están digamos, por querer ayudar a las personas, por hambre de conocimiento, por hambre de crecer y por, sobre todas las cosas, de velar esos misterios que abarca lo paranormal, ¿no? No solo fantasmas, espíritus, demonios, casas embrujadas y demás, sino también un montón de fenómenos más que existen, como es el fenómeno ovni, o como lo es directamente muchas mancias o cosas que para el resto de las personas es un conocimiento que es, digamos, cerrado, velado, o que de repente no tienen la capacidad de llegar a él. Ujú. Perfecto. Gustavo, ¿considerás que lo espectral es científico? Porque ustedes se mueven dentro de un mundo de mediciones. Ahora vamos a ver durante el transcurso del programa algunas imágenes que vos nos enviaste, donde allí se ven diferentes equipos. Yo en eso soy nula, no comprendo muy bien qué es. Vos nos vas a contar qué clase de tecnología usan. Si bien ustedes utilizan mediciones, ¿cómo podría comprender el público que tiene una faceta científica, que no es un hocus pocus, me refiero? Sí, bien, bien. Bueno, convengamos que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y no son mis palabras, pero las he escuchado en otros y las hago mías. La magia
¿tá? La magia es ciencia que no conocemos. Ujú. ¿Tá? ¿Qué significa eso? Hace miles de años atrás, que cayera un rayo en un lugar era un castigo divino, era, digamos, yo qué sé, algo provocado por un ser superior y demás. Hoy en día sabemos cómo funciona. ¿Qué es lo que provoca ese rayo? ¿Por qué cae? ¿Con qué poder? ¿En qué lugar puede caer? ¿Cuáles son las características? Digamos, son los factores que sabemos que va a provocar ese rayo? No significa que no sea causado por un ser superior, Ujú. pero sabemos todo lo que ocurre alrededor de ese rayo que antes no se sabía, directamente era un rayo. Bueno, con lo paranormal entiendo yo, y es mi opinión personal, no tiene por qué ser la opinión de otros investigadores, ni siquiera hasta de Audip, es la opinión de Gustavo Farías como Ujú. investigador. Entiendo yo que lo espectral es algo que tenemos que estudiar. Si bien hoy en día quizás no contamos con la batería de herramientas necesarias para poder tener más conocimiento, no significa que no sea algo científico. Hoy en día es considerado lo paranormal una pseudociencia. ¿Por qué? Fácil, porque esos fenómenos no pueden ser reproducidos en laboratorio. Y Ujú. muchas veces esos fenómenos son espontáneos, son al azar, y no tenemos manera de volver a repetir ese fenómeno, salvo que Claro. se den las mismas condiciones. Y en un laboratorio es muy difícil, aunque hay otro tipo de fenómenos paranormales, como es la telequinesis, como es la clarividencia y demás, que se han probado en laboratorios, que hay estudios científicos de eso, que se han tratado de desarrollar esas habilidades por medios, digamos, fabricados por el hombre, ¿ah? Ujú. Como hay muchos proyectos durante la ciencia, incluso en la Segunda Guerra Mundial y demás, toda esa ciencia que decía, bueno, pero una persona puede mover objetos con la mente, y bueno, hoy en día sabemos que sí. ¿Es muy difícil? No, sí, bueno, sí, es difícil, hay que llevar un entrenamiento y demás y tener las capacidades para hacerlo. Pero, ¿existe? Sí, existe. Y la ciencia lo Ujú. estudia. Entonces, ¿qué diferencia hay con pensar de que hay un mundo espiritual detrás de nosotros? ¿Qué diferencia hay en pensar en que somos energía y que va de repente a trascender o que va a cambiar o que va a transformarse en otra cosa? ¿Ah? O que hoy en día hay energías estancadas en este plano, o que hay diferentes tipos de seres que no necesariamente tienen que ser biológicos, que es lo que a veces pienso que la raza humana en general no es capaz de entender, de que, ¿qué es la vida en particular? La vida es respirar, reproducirse y morir, nacer, reproducirse, morir y demás. Eso es la vida, alimentarse, comer, eso es la vida, o la vida es la conciencia. La vida es tener, digamos, una capacidad de raciocinio. Entonces, digo, ¿cuál es la vida para nosotros? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si hoy en día existe un ser, conocemos un extraterrestre, por decirlo algo, por decir algo disparatado, que es pura energía, llega del espacio, pura energía, ¿es vida? ¿Por qué tiene que respirar oxígeno? ¿Por qué buscamos planetas con oxígeno? Porque es lo único que conocemos. Claro, Pero claro. quizás haya otros tipos de inteligencias y de vidas viviendo en planetas inhabitables para nosotros. Sí, sí, dentro de la ufología, Gustavo, también sucede lo mismo, ¿eh? Hay algunos puntos de encuentro con lo paranormal que no pueden ser refutados porque así es como sucede. Parece que una cosa sin querer tiene conexión con la otra. Cuando vos hablabas recién de todo lo que es paralelo, que el hombre no puede llegar a comprender muy bien, que corresponde a un universo que no ha sido del todo explorado, pero que no puede ser negado porque existe, coexiste con esta vida real. Yo recordaba esta frase que compartí con los amigos en mi perfil de Charles Bukowski, este escritor bastante polémico. Él dice, algún día, cuando se demuestre que el mundo tiene 4 dimensiones en vez de solo 3, un hombre podrá salir a dar un paseo y desaparecer, porque sí, sin funerales, sin lágrimas, sin ilusiones, sin cielo ni infierno. Me gustó muchísimo porque realmente hay aquí algunas fuerzas físicas que estamos tratando de medir. En tu caso, ustedes usan determinada tecnología, por eso lo comentaba en un principio, para poder hacerlo comprobable. Pero es un hecho real, no es algo que la gente imagina, no es sugestivo, sino no es la sugestión, me refiero, sino que son hechos
que son palpables, la gente los vive. Gustavo, para hacer una referencia un poquito dentro de lo tecnológico, que yo te preguntaba, ¿qué cosas debe tener una persona para medir esta clase de fenómenos? Y ya nos vamos directamente ahora a los castillos. Bien, bueno, el investigador paranormal, por decirlo de alguna manera, tiene determinados ítems que son infaltables en su valija de trabajo, como lo son los detectores de campos electromagnéticos, los detectores de campos magnéticos, cámaras infrarrojas, cámaras full spectrum, grabadoras de audio para hacer psicofonías. Hoy en día se están utilizando más modernas, que no es lo mismo, es otro sistema, pero escaneos de banda AM/FM por medio de las famosas Spirit Box o S-Box. Que algunos la critican demasiado porque piensan que son falsas o que captan muchas señales de radio. Yo las uso y soy consciente que captan señales de radio, pero cuando captás algo diferente te das cuenta. Lleva un entrenamiento y aprender a usarla correctamente. No desestimo los que dicen que son falsas, no desestimo los que dicen que son verdaderas. Tengo mi opinión, como siempre digo, mi opinión, y no tiene por qué ser igual a la de todo el resto de la masa de investigadores paranormales, porque soy bastante particular en muchos aspectos. Incluso soy muy escéptico de todo lo que vivo cada vez que voy a un caso. Muy escéptico. Yo soy el que menos cree. Cuando llego a un lugar, para mí no hay nada. Porque Gustavo, perdón Tienen que te que interrumpa, demostrarme lo contrario. la gente agrega de su cosecha, o sea, me refiero a que, vamos a decir, cuando el testigo ha presenciado algo así, ¿pensás que hay una parte que él agrega un poco dentro de su visión, un agregado acerca de su percepción que no es del todo real? ¿Sucede? ¿Ustedes tienen que depurar los casos cuando los conocen? Sí, sí, la verdad que sí, porque muchas veces hay gran contenido de sugestión sobre la persona, ¿no? Está tan asustada, tan aterrorizada que ya se le apaga una luz y, el fantasma me la apagó. O se le cae algo porque lo dejó mal puesto, me lo acaban de tirar encima. Entonces, claro, la persona siempre tiende a agrandar la situación, siempre tiende a agregar un poco más, pero no la culpo, porque es desesperante a veces vivir ese tipo de situaciones y obviamente el hecho de vivirlas a diario, a diario, a diario, ya después desconfías de todo, ¿no? O sea, Claro. vos ya no estás en tu capacidad de poder razonar qué es y qué no es. En realidad ya estás tan asustado que todo, ante la duda todo es. Entonces yo siempre digo a las personas, hay mucha carga de las personas en cada cosa que nos plantean. Entonces, esto es a diario, me mandan un Sí, mensaje, me dicen, sí. Gustavo o Audip, por favor ayuda, mi casa se mueve todo, se cae todo, se apagan las luces, me va horrible, perdí al novio, bueno, todo lo que se te puede ocurrir le pasa. Estudiamos el caso, vemos, entendemos que de repente puede haber una posibilidad de que haya algo extraño en el lugar, vamos al lugar, pero cuando estamos nosotros no pasa nada. Claro, claro. O, Lo que pasa, y sí, siempre, lo que pasa, siempre digo lo mismo, es extraño porque hay muchos programas de televisión que van a una casa 2 o 3 horas y les pasa, pero de todo. Se les claro, termina el mundo cuando están ahí. claro, claro. Y se les rompen las cosas y vuelan las cosas y les pegan a los investigadores y les pasa de todo. Nosotros, en la vida real, no nos pasa. Al revés, estamos deseando que nos pase. Claro, claro. Sí, sí, no es tan habitual como se registra generalmente en movies que se ve. Eso creo que la gente lo adquiere mucho también de la ciencia ficción. Pasa igual en la ufología. Yo te quería comentar que en todo testimonio pasa, en la criminología, cualquier testimonio, y en la ufología también, cuando se va a entrevistar al testigo, es muy difícil tratar de captar la esencia, porque la gente pone mucho de sí, del momento que ha vivido, de sus sensaciones, a veces de sus especulaciones. Y allí viene el tema donde uno tiene que realmente poder captar lo que sucedió allí. Ustedes lo deben evaluar especialmente por la experiencia que tienen. Yo quería entrar, vamos a ir directamente ahora a estos castillos que vos has investigado. No sé si vos querés comenzar por el Iriarte Borda, por el que Iriarte vos Borda, guste. Iriarte Borda. Sí, Bueno, porque esa casa, sí, tiene una carga, yo leía un poquito dentro de la preentrevista para poder ambientarme en la materia de la entrevista de hoy, y confieso que hay casas que tienen un historial
funesto, ¿verdad? ¿Por qué siempre suceden cosas ahí en ese mismo edificio? Es para preguntárselo realmente. Contanos vos, Gustavo, de ese lugar. Bueno, el castillo de Villar de Borda es uno de los castillos de Uruguay, de los pocos castillos de Uruguay, que la verdad que sinceramente no solo me encanta, porque por su infraestructura y demás, y es uno de los lugares que creo que debo ser uno de los conocedores del castillo por todas las veces que he estado ahí, y ahora te voy a contar el porqué. Pero el castillo de Villar de Borda tiene un contenido interesante. Ese castillo perteneció, entre comillas, voy a decir perteneció, al presidente Iriarte Borda, un presidente de Uruguay que ha sido medio olvidado también acá, pero no deja de ser uno de los más importantes de Uruguay porque ha sido el único presidente, el único matricidio que hemos tenido acá en Uruguay. Es el único presidente asesinado en funciones que ha tenido el Uruguay. Y ese castillo lo mandó a hacer, ¿verdad? Que iba a ser su casa, pero jamás lo habitó porque murió antes. Quien sí lo habitó fue su mujer, su esposa, su familia. Quien la propia mujer en su tiempo decía que ya lo veía circulando dentro del castillo, después de fallecido. ¿Ah? Lo interesante de todo esto es que las historias de apariciones en ese castillo han sido impresionantes porque después de eso ese castillo, bueno, dejó de estar habitado, pasó a ser, estuvo en manos de una secta que nunca se supo bien qué fue lo que pasó ahí adentro, porque tapiaron las puertas, cerraron todo, pero hacían rituales en ese lugar. Después pasó a ser un lugar de fiestas, donde hubieron muchas historias de la gente que trabajaba ahí, incluso se cuenta una leyenda, que digo leyenda porque yo la verdad no lo he podido confirmar, pero hay muchas personas que así lo afirman, que dentro de de ese castillo, cuando se estaba haciendo una ceremonia, una fiesta de casamiento, la novia bueno, la novia que estaba festejando allí, ve a una mujer antigua pasearse por los pasillos del castillo y ahí entra en shock y bueno, y se arma todo un descontrol en ese lugar. Pero además de eso, hay otras historias, como por ejemplo la muerte de una mujer mayor en el altillo del castillo, en la habitación más alta, donde la familia la olvidó allí y murió por hipotermia e inanición. La peor manera de morir, encerrado y solo, en un lugar que es frío y es feo, porque hay que estar ahí arriba. Si bien el castillo es pintoresco y tiene un montón digamos, de cosas fascinantes, hay que vivir en una jaula de esa manera, de una manera horrible. También se cuenta un poco de folclore, pero también tiene tintes de verdad, que en ese castillo, en la antena más alta, en el pararrayos más alto que tiene el castillo, hace muchos años atrás se encontró a una persona empalada en ese pararrayos. Y nadie entiende cómo, porque los que estamos ahí, los que hemos circulado por ese castillo, sabemos bien que llevar a una persona hasta ahí y hacer ese procedimiento, solo con una grúa lo tirarías para poder hacer eso, y nunca se entendió cómo llegó a ese lugar ni cómo llegó a esa posición. Claro, ¿quién Entonces, pudo llevarlo? Porque, Gustavo, cuando estabas hablando, yo recordaba, inevitable para mí recordar, un caso contemporáneo, si se quiere, el de Lisa Lam, esta chica oriental del hospital, perdón, del del Cecil, hotel Cecil. Sí, sí, yo estuve lo ahí. conozco. Sí, yo lo conozco también, hace poquito estuve y Gustavo, bueno, todo el lugar, el suburbio es bastante marginal, le da Sí, miedo sí. a uno andar por allí, pero cuando vos comentabas que una persona fue encontrada en el pararrayos, colocada de esa manera, yo recordé mucho lo de esta mujer, porque ella aparece en un tanque de agua también, la manera en que aparece ese cuerpo, nadie puede explicarlo, cómo pudieron mover la tapa de ese tanque tan pesada, ella misma no pudo hacerlo sola, no parece que las cámaras hayan registrado ninguna otra presencia. Bueno, y esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué fuerzas son las que ustedes investigan? ¿Qué piensan? ¿Cómo puede esto ser? ¿Qué clase de fuerzas puede mover un cuerpo hasta esa altura? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, sin duda estamos hablando de fuerzas que pueden llegar a manejar energías de una manera, digamos, inentendible para el ser humano hoy en día. ¿Tá? Es difícil, es muy difícil poder aventurarse a una respuesta
sin caer en la locura o caer en lo irracional. Porque la verdad, sinceramente, ¿cómo yo puedo explicar que ese cuerpo estuvo allí? Sí, Imposible. Imposible. sí, ¿Cómo llegó ahí? Es muy difícil. Lo mismo con Lisa Lam. ¿Cómo puedo explicar? Yo puedo tener teorías, que incluso ni siquiera son del ámbito paranormal. Pueden ser teorías ujú, muy normales, como que sí había alguien en el techo con ella, que no necesariamente estaba recorriendo el lugar y que de repente se originó una pelea, una discusión o digamos un poco algo más avanzado, una violación quizás, y después el tipo con ella la agarró, la tiró dentro del tanque, tapó y se fue por los techos, y no necesariamente ujú. tiene que haber captado las cámaras, pero bueno, son Sí, teorías mías, particulares, para eso está la policía, la información, las cámaras y demás. Yo el caso lo conozco, lo he visto, lo he leído, lo he estudiado, he visto diferentes tipos de opiniones. He visto los videos en internet que a veces hay algunos que son perturbadores, como el del ascensor. Digo, pero darle un nombre a esa energía, tratar de ponerle una característica, es muy claro, difícil. claro, definirla, no No podemos podría definir. aventurarme, Sí, porque si te dijera, ponele un caso teórico, te podría decir, sí, mira, es que ese hombre era un raptado y lo tiraron de una nave espacial, por decirte algo, y cayó justo sí, con sí, tanta mala suerte que cayó arriba del pararrayo. Bueno, sí, está, bárbaro. Es una teoría re loca. O pudo haber caído de un avión o de un helicóptero, pero tiene que haber algún rastro, alguna cosa, tiene que haber una denuncia de un accidente. Es imposible llegar a una respuesta. Y en el caso de LAM también es lo mismo. Puedo darte 100.000 teorías locas o no, pero darle un carácter paranormal es muy difícil también. Es muy difícil y es muy aventurado, perdón. Este, y, y la verdad que es un poco, digamos, descuidado dar ese tipo de información así a la que te criaste o de repente eh, implantar ideas que no son. Yo en ese aspecto soy muy cuidadoso porque entiendo de que como referentes o como personas que manejamos en el área que nos conocen como profesionales y que trabajamos en esto, dar sí. información que es falsa o dar una falsa idea o manejarse con determinados términos que no son correctos o que de repente son diferentes a la realidad o que de repente no son la realidad o son mi realidad y no tienen por qué ser la de los demás, es muy difícil. Y no está bien dar ese tipo de opiniones para que los demás crean o me sigan en esa locura mía o en esa certeza mía. Hay que ser cuidadoso con lo que uno dice y manejarse con evidencias y con pruebas. Sí, Gustavo, lo que sí sabemos que es certero dentro de todo esto es que hay ciertas energías que conjugan ahí en ese edificio, porque lo que estamos hablando es que todo parece tener una relación y ser sucesivo. Hay acontecimientos que vos mencionás, todos muy negativos. Parece que hay lugares cargados de esa energía tan negativa. Por lo menos la gente habla de eso. Últimamente, cuando ustedes han visitado, contanos cómo es el tema cuando ustedes llegan, a quién piden autorización, son lugares que se pueden abrir al público, la gente va, no va, están cerrados. ¿Cómo ustedes logran entrar y qué hacen? ¿Ustedes llegan, permanecen una noche, miden, qué hacen? Contanos un poquito. Bueno, ya que estábamos hablando del castillo de Arteborda, arrancamos por el castillo de Arteborda. En el caso del castillo de Arteborda, es un castillo que hoy en día está en manos de las autoridades por un tema de que, bueno, el dueño anterior que lo había comprado, parece que tenía unos negocios medio turbios, no sé muy clara la situación, tampoco quiero hablar de más ni Ujú. decir cosas que no son, pero bueno, y cayó digamos, en control de los vecinos, de una comisión de vecinos que trabaja hoy en día allí, que son quienes lo cuidan, quienes lo arreglan, quienes lo gestionan, quienes están trabajando Claro, todo el día en ellos. Eh, esos vecinos están haciendo un trabajo increíble, hacen un montón de tareas sociales dentro del castillo para tratar de convertirlo en patrimonio, porque en realidad es patrimonio uruguayo, pero están tratando por claro. todos los medios de que las personas se acerquen a él, generan actividades y demás. Entre esas actividades estamos nosotros, que hemos ido a dar charlas gratuitas para recabar fondos para el castillo y demás, pero también desarrollamos una actividad que la venimos desarrollando hace muchos años, que somos los únicos en Uruguay, los primeros, los pioneros y los únicos en hacer esto
que es el Paranormal Tour. En Estados Unidos, los Paranormal Tours son muy comunes. Sí. Perdón. Sí, aquí en Utah tenemos, Gustavo, aquí hay generalmente para Halloween, es donde más se promocionan, ¿eh? Los Claro. lugares misteriosos de la ciudad, sí. Pero ¿cómo lo llevan? Lo llevan con linternas, les cuentan historias y demás. Hay otro tipo de Paranormal Tour, y nosotros es lo que le ofrecemos a esas personas, los investigadores de AUDIP, les ofrecemos que vivan una noche como investigadores paranormales con nosotros. Bueno. Le damos equipos de investigación paranormal y recorren ese lugar por 3, 4 horas con nosotros en una noche con todo apagado, tal cual nosotros trabajaríamos. Si bien nosotros ya hemos hecho investigaciones con la autorización de la dirección del castillo, con las personas, con la comisión de vecinos y demás, que son quienes lo están administrando en este momento, también hemos hecho estos tours dentro del castillo donde nosotros invitamos a las personas a que vengan y de todas maneras también están colaborando con el castillo porque es una manera de obtener fondos que hoy en día lamentablemente el Estado está muy limitado en ese aspecto, no les está ayudando mucho, si bien han ayudado en algunas reformas y demás. Necesita mucho más apoyo y más una construcción con esa infraestructura. Y bueno, hacemos esos tours, invitamos a las personas a que vengan a vivir su experiencia paranormal real y nos acompañan y viven con nosotros por ese lapso de tiempo donde recorremos todo el castillo, desde el altillo que te decía donde estuvo el empalado y la mujer fallecida, hasta la parte de abajo. Incluso hemos hecho ediciones especiales donde nos acompañan a los sótanos del castillo de Arteaga. Qué interesante, qué bien que se pueda explorar en su totalidad. Vos sabés que la mayoría de las casas que tienen estas anomalías, estas circunstancias extrañas, no es muy fácil poder acceder a ellas. A mí me ha pasado. Tenés que tratar de conectarte porque, bueno, a veces dan permisos a determinadas áreas, otras no. A veces son muy reticentes en la información, tienen mucho cuidado por dónde llevan a la gente. A veces son edificios tan viejos, que eso también la gente tiene que conocerlo, que tienen a veces riesgos de derrumbes y no son seguros para la gente. Entonces, generalmente tienen mucho cuidado por dónde uno se mueve, pero también queda siempre esa duda de que uno quiere saber qué hay allí. A mí me pasó, yo recorrí uno que terminé preguntando, ¿y esas habitaciones ahí arriba qué son? Y eso yo, bueno, allí está cerrado desde hace muchos años. Contanos qué han visto. ¿Te ha pasado? Son dos preguntas en una. ¿Te ha pasado con el grupo de personas que ustedes llevan allí haber presenciado algo en esas mismas noches donde la gente va? Y Gustavo, en ese caso, ¿qué vieron? ¿Qué pudiste registrar con los aparatos que ustedes llevan? Bueno, bien, en el Castillo de Arteaga en particular, nos ha pasado de todo un poco. Desde recibir extrañas transmisiones radiales en todos nuestros equipos de niños llorando y gritando y quejándose, hemos logrado tener, digamos, respuestas inteligentes a nuestras preguntas. Hemos tratado de conversar con esas energías, hemos logrado tener medidas donde no debería haberlas, incluso en una ocasión particular me tocó a mí tener que hacer una expulsión, un exorcismo, si quieren llamarlo de esa manera, dentro del castillo, porque una de las personas que nos estaba acompañando, una muchacha que nos estaba acompañando, había quedado, digamos, poseída, por decirlo de alguna manera, o había incorporado una actividad, digamos, una energía que la iba llevando por el castillo, parecía un zombie. Lo curioso era que caminaba con los ojos cerrados en un lugar oscuro, sin conocer el lugar, iba caminando por el castillo con los ojos cerrados, pero conocía a la perfección el lugar, porque iba moviéndose y hablando sola: salgan de mi casa, esto. Y al novio que venía con ella empezó a preocuparse y a sacudirla, a decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me llamó enseguida: mirá, Gustavo, está pasando esto, no sé qué es lo que sucede. Y bueno, sí, llamé a mi compañero en ese momento que estaba trabajando conmigo en el tour, Nicolás Rodríguez, también un gran investigador paranormal de acá de Uruguay. Y, y bueno, entre los dos, mientras que él la agarraba, la detenida, yo tuve que hacer un procedimiento de expulsión, y cuando se liberó no recordaba nada, estaba en estado de shock. Eso pasó dentro del castillo, estando nosotros allí, con un montón de gente alrededor. Por eso te decía que pasan cosas, hay cosas extrañas. Explicación científica es muy difícil de dar, pero en el castillo hemos recibido muchísima información, incluso de las mismas personas que trabajan en el castillo, de la comisión, que nos han contado, han grabado, han sacado fotos, nos han mandado material que está en estudio.
a ellos les pasa siempre, incluso a los guardias que quedan en la noche, que no suben a los pisos de arriba solos, Ujú, ujú. dejan todo cerrado y aún así escuchan ruidos, escuchan pasos. Es imponente. Castillo de Arteborda, la verdad que sinceramente ha sido uno de los lugares que más he estudiado y he podido obtener evidencias con personas y sin personas, dentro del tour y fuera del tour. Pero además de eso, es muy interesante cómo se logran las manifestaciones en ese lugar. Si bien no siempre es seguro, porque de 10 veces puede haber alguna que no suceda nada, y eso es algo que Ujú. siempre decimos a las personas, por eso me llama mucho la atención que siempre que van a un lugar embrujado les pasa de todo, y nosotros a veces vamos y no nos pasa nada. Claro, Este, claro. pero bueno, ese es otro tema. Sí, Pero Castillo de pasa con Arteborda, los, perdón, Gustavo, pasa con los avistamientos ovni también. Los Skywatchers, ellos salen a hacer las vigilias, pero no te pueden asegurar que esa misma noche vos seas testigo de algo. Generalmente son testigos, pero puede no suceder también. Ahora, esto que vos me contás me daba escalofríos, imaginarme solamente la escena de esa chica, ¿no? Siendo sí, poseída por esa energía. Algo que la gente tiene que saber es que estas cosas pueden suceder, son comunes. bueno, se les Es el avisa. riesgo, claro, es el riesgo que asume la persona que va allí, que esta clase de fenómenos, poltergeists, lo que ustedes registren, puede suceder. ¿Ha habido también esto, movimiento de objetos bruscos? ¿Han registrado ustedes? Y también quería preguntarte, ¿qué tipo de ondas son medibles? Bien. Movimientos bruscos no he logrado detectar dentro del castillo de Arteborda. Lo interesante es que está, bueno, obviamente las famosas ventanas abiertas que se abren, que se cierran, puertas que se abren, que se Ujú, cierran, que no las ujú, hemos, yo por lo menos en particular no he tenido el gusto de verlas, pero las personas que están allí sí, que trabajan allí sí. Pero además de eso, a mí en particular en uno de los tours me pasó que hay un piano muy antiguo que perteneció a Arteborda, que en un determinado momento estábamos haciendo el tour con 20 y pico de personas en el lugar y de ujú, repente el piano se tocó solo. Tum, tum, y quedamos, ¡opa! ujú, ujú, Y estaba la habitación cerrada, que incluso gente que estaba ahí entró corriendo a la habitación pensando que había alguien tocando el piano, que nosotros queríamos ujú, asustarlos, y ahí no había ujú. nadie, porque no había nadie en el lugar. Y bueno, eso llegó a suceder, que parece que les encanta tocar los pianos, porque también nos pasó en otro castillo, que estaban mostrando la foto Ujú. recién allí, que en el castillo Pitamilio. Sí, lo que te preguntaba en cuanto a la medición de ondas, Ah, perdón. qué se puede registrar? No, yo me quedé porque mucha gente habla de efectos lumínicos que pueden ser medibles, que se ven a través de fotografías, también hablan de efectos sonoros. Cuando vos hablaste de sonidos que se escuchaban, ahora me hablas del piano, sonidos musicales, pero las voces que dicen también, ¿cómo miden ustedes eso? Las psicofonías, ¿no? Que la gente siempre pregunta sobre eso. Bien, bueno, arranquemos por partes. Primero lo que medimos son la energía que hay en el lugar por medio de campos magnéticos, campos electromagnéticos o estáticos. Ujú, ¿Tá? Eso es lo primero que medimos con los detectores EMF, que hoy en día hay una gran cantidad y una gran oferta de equipos de ese tipo, el K2, el Ghostmeter, bueno, nosotros tenemos acá uno que se fabrica en Uruguay, el Phantom Pro, hay ujú. un montón de variables que todas son útiles, todas son buenas para trabajar. Así que bueno, en un principio medimos la energía del lugar. También medimos la temperatura, las diferencias de temperatura en el lugar, que también es energía. El calor también es energía. Y la ausencia de calor puede estarnos mostrando una posible manifestación de algún evento. ¿Tá? Entonces, también el calor es un dato que no es despreciable. En el ¿Por qué, caso, Gustavo? Perdón la interrupción, pero todo esto viene a mi mente, imagino que a la mente del público también. ¿Por qué se registran temperaturas bajas? Donde esto, ¿se sabe por qué? Porque siempre hay frío en el corazón de la casa donde suceden los fenómenos paranormales. Dice que la gente siente un frío diferente al frío que registra usualmente el cuerpo por temperaturas referidas al clima, ¿no? Es algo especial. ¿Por qué desciende tanto la temperatura? bueno, haciendo un margen en eso de la sensación, hay dos maneras de lo que yo siempre digo, de documentar o recibir la información de manera y objetiva.
que son por medio de equipos, lo medible, los termómetros, los sensores y demás, todo eso bárbaro, eso es objetivo. No podemos ponernos a pelear con una computadora si leyó o no leyó, si la temperatura bajó o no bajó, porque el termómetro es objetivo. No va a bajar porque yo le diga que baje, ni va a subir porque yo le diga que suba, salvo que quiera trucarlo, ¿no? Pero después está lo subjetivo, que es lo que las personas sentimos, lo que nos brindan nuestros sentidos. Esa sensación de frío, el erizarse la Mm, piel, esos mm, escalofríos. Eso no necesariamente tiene que estar asociado con la baja de temperatura, mm. porque la habitación puede estar homogénea a 20 grados y yo sentir esa sensación, que puede ser una respuesta de mi cuerpo a esa energía que está en el lugar, y no necesariamente tiene que bajar la Perfecto, temperatura. perfecto. Es No bueno tiene, saberlo. no tiene por qué estar conectado. Pero, y acá viene el pero, ¿qué sucede a nivel teórico? Y esto es una teoría mía y por eso que la comparto, pero hay otros investigadores en el mundo que han entendido que es lo mismo, que sucede por eso. Muchas de estas energías necesitan energía para manifestarse. ¿Cómo la Ujú. obtienen? Y bueno, por eso es que se nos apagan los equipos, se nos apagan los celulares, nos parpadean las luces y demás. La absorben de las primeras fuentes que tienen al alcance de la mano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede con las que no tienen de dónde alimentarse? O si quieren manifestarse, ¿por qué se está generando esa manifestación y baja la temperatura? Y porque la primera energía que hay al alcance de la mano es el calor. Ujú. Claro, sí, Entonces, claro. absorben, y repito, teoría del señor Gustavo Farías y de algunos otros locos investigadores más, pero Ujú. que en teoría se cumple, porque sabemos que cuando empieza a bajar la temperatura, seguramente vamos a tener algún tipo de manifestación en ese lugar. Entonces, absorbe el calor, baja la temperatura, manifestación. Entonces, Ujú. ¿por qué baja la temperatura? Por eso. Esa es la explicación que puedo llegar a dar yo. Es tangible, es real, lo podemos comprobar y bueno, en la práctica me ha sucedido. ¿Lo podemos probar en laboratorio? No puedo, porque necesitaría tener un Ujú. fantasma encerrado y pedirle que se manifieste y no darle ninguna fuente de Claro, energía claro. disponible. Pero es algo común, pero es algo muy común, por eso yo lo traía. Y te hablaba un poquito de las psicofonías, de otra Psicofonías. clase de elementos que se pueden medir. Bien, Gustavo, ¿han escuchado ustedes palabras? ¿Son mensajes directos a los que están allí? ¿O ustedes captan algo que está flotando en la bueno, atmósfera? Sí. hay de todo. Hay de todo. Y ahí es donde entramos en conflicto con muchos investigadores y hasta con la ciencia. Si bien nosotros utilizamos equipos científicos, equipos tecnológicos para captar lo que es el sonido, las psicofonías o el fenómeno de voz electromagnético, ¿tá? Como es conocido los EVP, las psicofonías se captan en el audio grabado. Muchas veces no lo escuchamos en el momento. Y ahí les voy a hacer la pausa para que entiendan esos programas de televisión que dicen, me acaban de hablar, acabo de escuchar algo, ¿qué pasó? Quedó grabado, tenemos una psicofonía. No podés tener una psicofonía en el momento, porque eso queda grabado y es inaudible. Entonces después Ujú. cuando vas a estudiar esa cinta o ese archivo y tenés que estudiarlo y ampliarlo y cambiarle la velocidad a veces y tratar de desenredar ese sonido, ahí es donde vos te das cuenta que la palabra que te dijeron está grabada en ese medio. Entonces, por eso las psicofonías son muy difíciles de obtener, hay que hacer un procedimiento muy consensuado, muy trabajado para poder obtener esa información, pero además hablarlo, hacer la pregunta, como digo yo, esperar un tiempo prudencial, a veces 5, 6, 7 minutos, y después volver a hacer otra pregunta, y todo ese audio se graba de corrido y después se estudia. Por eso son tan Ujú. engorrosas obtener las psicofonías y es tan difícil obtener las psicofonías y que necesita un proceso, un procedimiento. ¿Tá? Para poder descifrar también los mensajes, porque Exacto. sí, son extraños. Yo he escuchado psicofonías, son extrañas, no se puede escuchar claramente. Gustavo, antes de ir a un corte, que siempre hacemos en nuestro programa para después regresar con los otros restantes castillos de Uruguay tan interesantes, yo quería preguntarte si han recibido algún mensaje directo que ustedes sepan que era de alguna de las personas que los antecedentes históricos relacionan con esto, o sea, habitantes del castillo. ¿Han Sí, tenido ustedes? Ajá. sí. Hemos recibido mensajes, incluso en el castillo de Artegorda, hasta
que es algo que yo no puedo comprobar. Y ahí es donde entramos en la diferencia, porque vos me decís, ¿recibiste mensaje de alguien que vivió ahí? No lo sé, pero sin embargo muchas veces he preguntado, ¿cuál es tu nombre? Y me dicen, Iriarte, o Borda, o Juan. Y vos decís, bueno, entonces, ¿será el presidente o no será el presidente? ¿Será su señora o no será su señoría? A veces te dicen nombres, que por eso digo, ¿dónde está digamos, el error en esto? Porque a veces uno hace una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y de repente recibís un nombre, Pepe, por decirte algo. Pero, sí. ¿cómo justo en ese momento me está respondiendo a mí una pregunta que acabo de hacer? ¿O cuántos años tengo? Y me dicen la edad que tengo. ¿O cuál es mi nombre? Y me dicen mi nombre. Sí. Las probabilidades de que eso ocurra, si bien existen, porque hay que no ser iluso, existen las probabilidades de que, bueno, algún tipo de sonido se haya filtrado, algún tipo de emisora de radio, justo en ese momento, ese día, esa hora, haya nombrado a Gustavo en algún momento, o a otro Gustavo, pero si yo hago una segunda respuesta y obtengo también una respuesta inteligente, ahí es donde entramos en conflicto con toda la variedad de opiniones que puede haber. ¿Por qué obtengo respuestas inteligentes a preguntas que yo hago? Claro. Y ahí es donde tenemos el problema. Sí, hay una entidad, sin ninguna duda, algo hay allí. Y a veces yo he conocido que son un poco engañadoras, ¿no? Hay testimonios de gente que dice, bueno, parecía como que estaba cambiando su verdadera identidad. Exactamente. Energías que se hacen pasar por otras energías. Exacto. Incluso muchas de ellas por niños, y dicen, ¡ay, hay un niño en casa! Y no es así. No son. Interesante eso para tenerlo en cuenta. Gustavo, vamos a ir a un pequeñito corte que siempre hacemos en el programa. Cuando regresemos, como le decía al público, continuamos con esto interesantísimo de los misterios en los castillos uruguayos. Ya regresamos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? A partir de este jueves, Antes de Medianoche cambia de horario. Todos los jueves 6 p.m. de Utah. Recuerda nuestro nuevo horario y síguenos en nuestro canal de YouTube. Verifica tu horario local. Antes de Medianoche.
Queremos agradecerles por su compañía durante todo el 2021 y también agradecer a las empresas que nos han apoyado con su patrocinio. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero 2022 para todos ustedes. Bueno, amigos, vamos continuando entonces. Antes de pasar a nuestro segundo bloque con Gustavo Farías, esta tan interesante conversación del mundo espectral y fantasmal, vamos a saludar a todos los que hoy nos acompañan. Queremos agradecerles, amigos, por sus comentarios y por sus saludos, por estar allí hoy en esta noche. Y agradecemos también a los grupos que tan gentilmente nos comparten alrededor del mundo y hacen posible que nuestro podcast Antes de Medianoche sea conocido por todos. Agradecemos a los argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini, los argentinos en Utah, los latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, Urantia Internacional, los avistamientos OVNI en la Argentina y en el mundo. Parapsicología espiritual, Missing 411, los casos y teorías. Agradecemos a SUFON, Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, Latinos en Utah County, OVNIs, Reportes en Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, Podcast de Salt Lake City, los OVNIs, OVNIs en Paraguay, los Expedientes Secretos X. Agradecemos a Utah en Español, Trabajos, Anuncios y Clasificados, el Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey, Comunidad Estelar, Argentinos en Miami, Florida, los de Park City, Eventos Latinos, muchas gracias a este grupo, es un grupo local, los que creen en vida extraterrestre, Hispanos en Sacramento, los hispanos de Arizona, los latinos en New York. Agradecemos a la página Enigmas, Misterios, Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra, The Secret of Skinwalker Ranch, los ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica, los hispanos en el norte de California, Atelema en español y los ovnis de Venezuela. Tenemos otros grupos también, son muchos. En lo sucesivo seguiremos saludando y agradeciendo a todos ellos. Bueno, vamos a conectarnos ya con Gustavo para hablar de estos otros dos castillos, Gustavo, que son inquietantes también, muy extraños. Acá entramos en otra parte, porque vamos a hablar de lo esotérico, si se quiere también. Vamos a hablar del castillo de Piria, este hombre, Francisco Piria, y también de Humberto Pitamiglio, que es todo un personaje. Contanos vos la relación entre estos dos hombres y el trasfondo histórico de estas construcciones de Uruguay, ¿eh? Bueno, el castillo de Piria, que está ubicado en Piriápolis, departamento de Maldonado, perdón, en Uruguay, es un castillo que ahora cuando vayan a la foto yo les digo cuál lo van a ver porque es naranja prácticamente en la entrada y además tiene dos perros en la entrada que eran los perros de Piria. Es muy reconocido porque fue un famoso empresario del Uruguay, ahí se están viendo las fotos. Un famoso empresario de Uruguay que hizo fortunas acá, fue muy, digamos, exitoso, creó hasta una ciudad que hoy en día se conoce como Piriápolis y le perteneció a él, ¿ah? Incluso otros muchos negocios dentro del Uruguay, y se dice que estaba dentro de lo que era la masonería. Pero, ¿qué lo diferencia a Piria? ¿Qué lo diferencia a Piria de otros empresarios o masones? Que Piria era un famoso alquimista, y creo que el más importante de Uruguay. Piria era muy reconocido por ese tema, incluso venían desde otras partes del mundo a conocerlo, a pedirle cosas y demás, y muchos adjudican todo su éxito a la alquimia y a los poderes mágicos o maravillosos o esotéricos que él tenía. Incluso mal dicho en Uruguay, porque la verdad, sinceramente, hay cosas que están mal, que le decían, lo trataban de satanista y un montón de cosas más que nada que ver. No pasaba por ahí, lo de él era la alquimia. Y si bien tuvo una familia muy trágica, murió su familia
en un barco que se hundió, fallecimientos de muchos seres cercanos a él. Fue muy trágica su historia, incluso hasta mandó traer una medium de Europa, yo no me acuerdo el nombre en este momento, pero mandó traer una medium en Europa, todo medio secreto, para que contactara con su familia, y esa medium dicen que le dio un mensaje y huyó, se fue. Volvió a Europa sin pena ni gloria, por decirlo de alguna manera. Hay toda una historia detrás que yo ahora no la tengo muy fresca como para compartirla, tampoco nos va a dar el tiempo, pero hay todo un misterio detrás de ese castillo que es bastante inquietante, porque incluso hasta el día de hoy los vigilantes, las personas que están ahí siguen escuchando ruidos, golpes y demás, y yo que tuve el gusto de poder pasar una noche allí, transmitir en vivo incluso para España, en un programa especial que hicimos, pudimos hacer una investigación también con permiso de las autoridades, incluso ese día fue el alcalde, fue un historiador. Hicimos un trabajo muy prolijo, muy lindo, muy bueno, donde se contó un poco de todo lo que involucra a Piria, y bueno, y logramos obtener algunas evidencias interesantes, si bien nada significativo, pero lamentablemente es lo que les decía, a veces uno va a esos lugares y no necesariamente tenés que encontrar mil cosas. A veces te pasan cosas que Sí. son muy sutiles, y a nosotros tuvimos algunas respuestas, obtuvimos algunas lecturas, y bueno, ni que hablar que el gusto y el honor de poder recorrer ese castillo oscuro solo de noche, solo no, porque estaba con mi compañera en ese momento, con Zuleika, que me acompañó a hacer digamos, el trabajo, ahí la ven en la foto, que me acompañó a hacer el trabajo en el castillo Piria, y bueno, y bien, en ese castillo no hacemos tours por ahora, estamos gestionando, estamos tratando de llegar a las autoridades, porque como atractivo turístico sería algo, creo que muy llamativo, y como les digo, es algo que no se hace en Uruguay, y mucho menos por investigadores profesionales, ni tampoco con el equipamiento que tenemos nosotros, pero lo interesante de todo esto es toda la magia que envuelve ese castillo, y que aún siguen ocurriendo fenómenos en ese lugar que muchas personas los documentan. Incluso hay una foto muy famosa en internet que anda dando vuelta, que la sacó un psíquico, un vidente que tenemos acá, que es Marcelo Aquistapache, muy reconocido a nivel mundial, que incluso hasta participó en un reality sobre superhumanos y demás, y en un programa también de televisión de History Channel, que él sacó una foto de una habitación con una mujer reposando sobre la cama, y Qué una extraño, transparencia. debe ser Y, terrible ver algo. Yo me pongo en el lugar de ustedes una vez que editan, observan el material, lo mismo las psicofonías cuando se presentan en una grabación. Y de veras te digo, Gustavo, impacta. yo pienso, claro, debe ser muy fuerte tener ese testimonio y aparte visual, de ver allí un espectro, una manifestación espectral directamente, porque el castillo está amueblado, ¿verdad? El Sí, sí. anterior, el que hablamos de Iriarte Borda, también está amueblado. Todos Está estos amuebleado, están... pero tiene muchos salones vacíos porque se dan clases ahí, y Ajá. hay muchos salones que están vacíos. Ese salón es precioso, el salón que están mostrando ahora. Ese es uno de los salones principales, donde hay una estufa toda con madera, hay un piano, muebles antiguos de la Sí, sí, época. porque convengamos que eran personas muy pudientes, ¿verdad? De la Claro, sí, sí, aristocracia sí. uruguaya. Entonces Bueno, traían materiales, me imagino que de todo el mundo, los más finos exacto, materiales. Claro, exacto. claro. Muchos de los materiales que están en el castillo de Piria, por ejemplo, fueron traídos de Europa. Ujú. Así pasaba, sí. Sí, Y Buenos bueno, Aires también, te digo, Gustavo, Buenos Aires también, yo recordando ahora, tiene unos edificios que son increíbles para el público, le decimos, además de esta fenomenología que es algo asombroso y atrapante, conocerlos dentro de su arquitectura, por claro. aquellas cosas que tienen como una joya artística y única. A mí me da mucha pena cuando a veces por demoliciones, porque ya no los pueden mantener, a veces es carísimo el mantenimiento, ya no quedan familiares, descendientes, mantener un edificio así a veces suele demandar mucho dinero, los van dejando, los van vendiendo, ya entran en un despropósito y los gobiernos a veces los venden y entonces son demolidos. Y a mí me da pena, yo he pasado por lugares de Buenos Aires, aquí también en Salt Lake City, pasa que te da mucha tristeza porque el material que ponían los objetos eran de tanto valor,
artesanales realmente. Vos me comentabas de esto que fue registrado, este espectro que fue registrado. ¿Se sabe si tiene que ver con algún personaje que habitó el lugar? Bueno, se piensa que podría ser una de las esposas de Piria, porque tuvo varias. Ajá. Pero se piensa que pudo haber sido una de ellas. Incluso la favorita de él siempre fue la primera. Y hay una tumba en el cementerio del Buceo, acá en Montevideo, muy, muy emblemática, que no tiene nombre, que dice ella y yo. Ahí es donde están los restos de Piria. Qué extraño, sí. Incluso no se puede entrar, está sellada, y hay una orden explícita de Piria que jamás ingresen a ese lugar. Qué misterio, hay un misterio, la vida de él, un verdadero misterio. Háblame de esta conexión que él tenía con Pitamiglio, porque... Ahí está, y ahí está el otro castillo. Sí. El castillo de Pitamiglio, que es un poco más reciente que el castillo. Ese es el Idiarte Borda, el que están mostrando ahora en la foto es el Idiarte Borda. El Sí, castillo están Pitamiglio. yo sé, por eso. Yo porque sí. justo íbamos a arrancar que no pensaran que ese era el castillo. Sí, es como que hacemos una combinación de imágenes que van rodando. Sí, está bárbaro, está bien, sí. está bien. Lo único que está. El castillo Pitamiglio se van a dar cuenta cuando aparezca en la imagen porque parece que tuviera un barco en la proa. ¿Tá? En la parte de adelante van a ver que tiene como un barco con una estatua, ¿tá? Hecha en mármol y todo eso, que es muy pintoresco, si bien no es uno de los castillos más grandes del Uruguay, pero es muy pintoresco. Por dentro parece un laberinto. Es extrañísimo. Es extrañísimo. Las porque paredes, Gustavo, sí, la portada, nosotros decimos la fachada del edificio, está como en 3D. Eso es exacto. La victoria de Samotracia, que dicen, es ese pasaje histórico. Ajá. Pero además hay mucha más arquitectura increíble dentro, muchas más obras de arte dentro. El propio castillo es una obra de arte. Desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista esotérico. Ahí vivió Pitamiglio, que fue aprendiz de Piria. O sea, fue otro alquimista famoso, también, o casualidad, empresario de gran fortuna, de gran fama, también dicen que perteneció a la masonería, muy vinculado a lo que es la parte política, muy vinculado a muchísimos proyectos. Ese es el pasillo del castillo, ese que estamos viendo ahora, sí, es el pasillo de entrada al castillo Pitamiglio. Muy vinculado a lo que es muchos proyectos grandes del Uruguay. El dinero, parece que la alquimia da dinero, porque no conozco ningún alquimista pobre. Bueno, dicen que parte de la alquimia era transformar el plomo en oro, ¿no? La piedra Esa capacidad, filosofal. exacto, Sí. de transmutar los materiales, no solo los materiales, sino lo material, sino también lo espiritual. Pero bueno, parece que lo material nunca les anduvo mal. Así que voy a empezar a creer un poco en la alquimia porque sinceramente nunca vi un alquimista pobre. De todas maneras, este castillo es bastante particular por cómo está construido. Si lo recorres, tiene recovecos que no llevan a ningún lado, como la mansión Winchester, más o menos, que tienen escaleras que llevan a puertas ciegas. Ahí está la fachada del castillo. Muchas torres, es todo desigual, o sea, no hay una torre igual a la otra, no hay una simetría dentro del castillo. No solo eso, sino que cuando entran a las habitaciones, hay muchas de esas habitaciones que tienen todo, ¿cómo se llama esto? Las paredes están hechas todas como con cuadrados y con triángulos, todo muy geométrico, con una geometría especial, mucha simbología de animales, mucha simbología espiritual. Hay mucho para descubrir en ese castillo. Es como una conexión, Gustavo, sincrónica, ¿verdad? Yo lo viví, visité la mansión Winchester y yo sentí que buscaban como un sincronismo, con algo se conectaban ellos. Exacto. Yo creo que buscan una conexión, crear un portal, exacto, crear una puerta. Sí. Igual son dos cosas diferentes, ¿no? La Winchester, el origen de ella es más por el lado de la mediunidad y los espíritus y lo espiritual. También Gustavo, también pertenecía a sociedades secretas norteamericanas, Sarah Winchester, sí, también. En el caso de Pitamiglio era más la parte alquimista, ¿no? Él buscaba por ese lado. Si bien trataba de conectar también con lo espiritual, la parte alquímica está muy marcada y muy presente
en lo que es su trayectoria dentro del Uruguay. Y un dato curioso, cuando él murió, que deja su testamento, como todos los alquimistas dicen que conocen el secreto de la vida eterna y demás, un dato curioso es que si bien dejó sus propiedades a mucha gente allegada a él, incluso el castillo hoy en día está en manos del municipio de Montevideo, que es quien lo administra. Lo interesante de todo esto es que él dejó dicho que todas sus propiedades él las daba hasta su retorno. Wow. Y eso está escrito en su testamento. Así que si vuelve, van a tener que devolver un montón de plata porque sinceramente habían muchas propiedades y muchas cosas. Pero Es eso es lo curioso. asombroso esto que nos contás. Y Gustavo, dentro del castillo, ¿han registrado ustedes alguna presencia, otros testigos, verdad? Que pudiesen ustedes comparar con este testimonio de él, de su regreso, como que se hace presente realmente en energía él. Bueno, no sé si él en particular. Yo Ujú. siempre digo lo mismo, yo no tengo manera de comprobar si es él o no es él, salvo que me brinden información muy específica o que tengamos una manera de capturarlo de una manera muy fidedigna. Pero, ¿qué sucede acá? La administración que se encuentra hoy en día, que está haciendo un trabajo espectacular porque lo reformaron todo, agregaron efectos especiales, hicieron salones increíbles con efectos de espejos, que cuentan historias, hacen proyectos, incluso hay proyecciones en las paredes muy interesantes, todo relacionado con la alquimia. Generaron un centro ahí, como una especie de tienda muy relacionada con lo espiritual, con lo alquímico. Hicieron un trabajo espectacular y esto se inauguró hace muy poco. El castillo perdón, Pitamilio, que se encuentra ahí en la Rambla, porque hay dos, hay uno en Flores, que está a unos kilómetros de Montevideo, que también es de Pitamilio, y que están mostrando ahora, que es el que está en Montevideo. Es muy interesante y el trabajo que están haciendo allá adentro, y hemos captado muchas cosas. No solo la parte, como yo siempre digo, de los testimonios de las personas que trabajan ahí, sino nosotros cuando hacemos los testing para hacer los tours, cuando nosotros vamos a probar el lugar antes de traer personas, primero que nada para saber si es viable o no, si es interesante o no de visitar, si, bueno, si es atractivo, si podemos lograr alguna información, si hay alguna actividad en el lugar. Hacemos esos testing antes, y bueno, antes de empezar el Paranormal Tour en el Castillo Pitamilio, hicimos un testing y bueno, el resultado fueron muchas respuestas interesantes en las Spirit Box, logramos tener capturas de campos electromagnéticos, medidas, pero sucedió algo muy, muy singular. Una de las personas que nos acompañaba, éramos tres ese día haciendo la prueba. Uno era el que hacía los videos, que trabaja con el castillo, o sea, personal del castillo. Estábamos a la planta de arriba trabajando, yo iba cantando. En un momento me puse a cantar y de repente el piano de abajo se empezó a tocar. No También. tocó, no tocó una sinfonía de Mozart, aclaremos. Tocó una tecla, hizo ¡tum! Y quedamos, todos estábamos solos, con el castillo cerrado. Esta persona quedó muy impactada. Y después dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ya parece que los pianos es algo muy común que se toquen, Sí, sí. pero nos gustó mucho obtener esa evidencia. Y bueno, y hace poco hicimos Paranormal Tour, el primer Paranormal Tour en el Castillo Pitamilio, y también obtuvimos no solo algunas medidas interesantes, sino que también recibimos muchas respuestas y nombres en el lugar que fueron muy interesantes de obtener. Si bien no tuvimos el nombre de Humberto, pero obtuvimos otros nombres interesantes y que se repitieron durante el tour y que se repitieron en varias oportunidades. Así que bueno, por ahora vengo comprobando la actividad paranormal en ese castillo. Hasta ahora he tenido evidencia, pero además de eso, otra cosa que quería aclarar, que también lo tacharon de satanista a Pitamilio, y nada que ver. Eso es la verdad que un bache de ignorancia bastante grande, porque si bien usaban túnicas rojas y demás, era por las ceremonias de ellos y no porque llevaran adelante ritos satánicos ni nada por el estilo, que lamentablemente en muchos programas de televisión se maldice todo eso, se cuentan historias para darle más importancia o más relevancia o hacerlo más tétrico
de lo que es, tratan de inflar esas cosas, y es triste que a un alquimista lo tachen de satanista, ¿no? Nada que ver. Claro, claro. Es increíble cómo se pueden agregar argumentos durante los años. Yo te iba a preguntar, hay dos cositas para mí importantes que preguntarte también, Gustavo, que van surgiendo a través de tu charla, tan amena, tan interesante, te digo, uno queda atrapado, son temas así muy significativos. Cuando vos hablas de las percepciones de nombres que ustedes reciben, vos hacés como una investigación histórica de antecedentes históricos para conectar antepasados, personas que hayan vivido allí, se hace un research, por así decirlo, de posibles personas que puedan ser esos espectros o esas voces espectrales. Bueno, sí, la idea es obtener la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de certezas, Uh-huh. que ahí es lo importante. Obtener certezas de la manifestación que estamos teniendo, incluso hasta para identificarla, como te decía anteriormente, como tú me preguntabas, si podíamos identificar quién era o quién no. Entonces, Exacto. tratamos de obtener ese tipo de certezas, pero a veces los nombres no tienen por qué estar relacionados con el lugar. A veces puede ser otra cosa, o de lo contrario, pueden estar brindando otra información, o ser otra energía que no necesariamente tuvo que estar ahí. Eso es muy interesante. Pueden estar presentes otra clase de espectros que no son Sí, pertenecientes a la historia del lugar. a mí me gusta decir energía. Energías, No sí. soy más no soy De mucho de decir espíritus, no. fantasmas, espíritus, Sí. demonios, ángeles. No me gusta mucho encasillarlos si no Uh-huh. tengo la certeza de que esa energía con la que se está manifestando cumple con determinadas características que me indican a mí que es o no es tal cosa. Claro, claro, como esta fotografía, que allí sí se ve que es una dama, es una mujer la que está sobre la cama. Exacto. Hay algo que surge también en la conversación, haciendo una comparación con el castillo de Idiarte Borda y estos otros dos. En este primer castillo vos mencionaste que habían sucedido hechos un poco horrorosos, muy tétricos, como asesinatos, aparecían cadáveres en techos, cosas un poco cruentas que también pueden o no, no sé, eso me vas a decir vos, estar conectados con el tipo de energías que allí residen. ¿Pasa lo mismo con estos otros dos edificios de Piria y de Pitamiglio, Gustavo? No, no es la Uh-huh. misma historia. Si bien hay muchas, digamos, cuentos o folclore de todo lo que ocurre en este lugar, no es la misma, no es las mismas historias. Si bien Piria tuvo una trágica historia familiar, no está relacionada con el castillo. Que haya muerto gente dentro del castillo, quizás Uh-huh. A eso me falleció, refería, pero no sí. necesariamente tiene que haber muerto de una manera trágica. Y en el castillo Pitamilio pasa lo mismo. Si bien están conectados lo espiritual, más que nada por el área esotérica, ¿no? Por el lado del alquimista, no tanto por el lado de desastres como en el castillo Iriarte Borda. Uh-huh. ¿Se puede sentir eso? ¿Vos lo has sentido? Porque me imagino que habrás desarrollado muchas percepciones, Gustavo, en este largo tiempo de investigación. ¿Se sienten esas energías, las que son, por así definirlo, positivas y negativas dentro de un lugar cuando ustedes entran? Sí, sí. El Uh-huh. investigador paranormal con el tiempo hay muchas herramientas que ya no usa. No solo no usa, sino que deja de usarlas o las trabaja más, incluso hasta eso la radiestesia también, es otra de las Uh-huh. habilidades que manejamos. Pero va desarrollando ciertos dones, va entrenando cierta percepción, aunque no sea medium, aunque no sea clarividente. Yo no soy medium, no soy clarividente, no tengo la capacidad de ver nada, no tengo la capacidad de escuchar nada. Sí, determinada información a veces me llega sobre la Uh-huh. persona con la que estoy hablando o con la que estoy tratando. Sí, de repente en un lugar me siento más o menos cómodo, o soy capaz de detectar determinadas energías con las manos, pero esa es una habilidad que uno desarrolla con el tiempo y con el conocimiento. No, algunas personas tienen, digamos, el regalo de haberlo recibido desde el nacimiento. Creo que todos recibimos ese regalo. El único tema es que algunos lo entrenan y otros ya vienen más preparados y otros no. En mi caso particular, yo no soy vidente, no soy medium, no soy nada de eso. Sin embargo, a veces me llegan informaciones que a veces ni siquiera sé de dónde llegan, y te pongo un caso cortito. Fuimos a la casa de una persona, este,
ayudarla por un caso X, y en determinado momento cuando me estaba yendo, después de terminar el caso, le digo a la persona, ¿vos tenés restos de algo acá? ¿Restos de algún animal o de alguna persona? ¿Cenizas, quizás? ¿O restos? Y la Mm, persona quedó extrañada y me dice, sí, digo, pero son ujú. cenizas, porque me daba miedo preguntarle. Yo lo que estaba recibiendo en ese momento era, ¿tenés restos humanos en esta casa? Sí, Eso es lo que yo estaba recibiendo. claro. Y le pregunté, traté de ser muy sigiloso y sin tratar de herir ni tampoco de asustar. Entonces, cuando me dio el afirmativo, digo, bueno, me dicen que esos restos no deberían estar acá. Y ahí Ujú, me contestó y me dijo, no, porque eso es un cráneo, que era un estudiante de medicina, que no sé qué, que no sé cuánto, que pin, que pin. Me empezó a dar toda la explicación de por qué ujú, lo tenía ahí. Y yo le decía, bueno, Tata, no importa el por qué, pero me dice que eso se tiene que ir, que no se siente ujú, bien, pero te voy a agregar un dato más. Y si me equivoco, por favor, decímelo. Me dice que está incompleto. Y ahí ujú, quedó más sorprendida. Dice, sí, sí, está incompleto. Dice, porque es un cráneo que no tiene mandíbula. Y yo no soy ujú. medio. Claro, Sin claro. embargo, esa Indudablemente. percepción, esa información que recibí en el momento, que no sé de quién, ni cómo llegó a mí, pero llegó y yo nunca había entrado a esa casa y mucho menos saber que esa persona tenía un cráneo que guardaba de hace 40 años en un lugar, ni idea. Ujú, Sin embargo, ujú. me llegó. Y Lo yo desarrollas. te repito, no me considero medio, no me considero clarividente, no me considero nada, pero sí a veces me llega información de las personas o de situaciones que terminan siendo verídicas. Gustavo, una pregunta. ¿Vos pensás alguna vez que estas energías pueden acompañarte? ¿Sentiste temor alguna vez de que esto viniera con vos cuando salís de estos lugares de observación? Bien, sí, eso es una pregunta que me la hacen muy a menudo. Ujú, Acá es un tema de cómo uno trabaja y a lo que se expone. En el caso del investigador paranormal real, se expone a muchísimas cosas. Y el investigador paranormal que hace ghost hunting y nada más, se expone mucho más, porque no tiene el conocimiento para enfrentar este tipo de energías y no sabe cómo controlar una situación de ese tipo. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que si vos no estás entrenado, no tenés el conocimiento ni nada por el estilo, ¿se te puede pegar algo? Como dicen habitualmente, sí se te puede pegar algo. ¿Tá? ujú, ujú. Pero Esa era mi pregunta. el verdadero secreto, más allá de que vos uses símbolos de protección, te tatúes la medalla San Expedito en el pecho, o te hagas la cruz en la frente, o te lleves la pata de conejo colgada en el cuello, no importa, lo que vos uses, lo que vos tengas fe, ahí está la diferencia. El símbolo que vos uses para defenderte, para cuidarte, tenés que tener fe en eso. Tenés que depositar tu energía, tu creencia, el poder de la palabra, de decir, esto no va a permitir que no me entre nada, ni tampoco va a dejar que me pase nada. El poder de la fe, de la palabra. Y ojo, no estoy hablando de religión cuando hablo de fe. Creo que eso se le saca un poquito de la cabeza a la gente Sí, porque la fe sí. tiene que hablar de religión. La fe es creer, ¿tá? La fe es Ujú, creencia. Entonces, ese símbolo que nosotros podemos llevar, esa sigilo, esa piedrita, esa cruz o esa medallita o lo que sea que uno use para defenderse, tiene que tener fe, tiene que creer en él. Si uno cree en eso, no sucede absolutamente nada porque va a cumplir la función para la que uno lo programa. ujú. Sí, En- si vamos al caso, perdón Gustavo, sí, si vamos al caso, estamos rodeados todo el tiempo de energías negativas. Hay personas, no solo lugares, hay personas con las que nosotros nos rodeamos habitualmente en trabajos, ocupaciones, viajes, que no sabemos qué carga emocional o energética puede tener, ¿verdad? Y tal de hecho cual. estamos en un medio de desafíos energéticos que quizás nosotros ignoramos y a veces sentimos jaquecas, la gente misma lo cuenta. Yo recuerdo una vez un investigador que me decía, porque fui a un lugar y era una simple conversación, no era una casa antigua, ni había allí nada,
sin embargo, el hecho de estar con esas personas, me dijo, volví lleno de larvas espirituales. Yo me acuerdo que me dijo, o espectrales, dice, había algo que me estaba a mí absorbiendo mi energía positiva. Pienso que todos estos fenómenos tienen una existencia real, Bueno, Gustavo, más. Sí. una acotación. Energía positiva, no. Energía. Uh-huh. Energía, Para mí, perfecto. la energía es energía. Cómo uno la use, ese es otro tema. Si la usa para el bien o para el mal, para la luz o para la oscuridad, bueno, eso depende de la persona. Pero mi energía puede ser muy Uh-huh. buena para mí, pero muy mala para ti. Uh-huh. Entonces vos vas a decir que yo tengo energía negativa y yo voy a decir que rebozo de energía positiva. Claro, claro, claro. Es la Entonces, apreciación. exactamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ese es otro tema importante de la defensa espiritual, el tip más importante de la defensa espiritual, que es vibrar alto. Uh-huh. Que la vibración de la persona sea una vibración especial, una vibración alta, estar en paz con uno mismo, entrar en calma, entrar con seguridad a lo que uno va a hacer y saber que va a salir bien de esa situación porque tiene todas las herramientas para hacerlo y sobre todas las cosas estar bien con uno mismo. Eso es muy importante a la hora de enfrentar cualquier tipo de energía. Porque si uno entra mal, y eso es algo que siempre recalco cuando doy los cursos de investigación paranormal, y le digo, si uno entra mal, preocupado, porque se peleó con la novia, porque se le murió el perro, porque está mal con sus padres, porque le falta dinero, porque... si uno entra con toda esa mentalidad a ese lugar, quédate tranquilo que te va a ir mal. Uh-huh. Y seguramente te lleves algo. ¿Por qué? Porque bajás tu vibración a un punto donde estás vulnerable a ese tipo de energías. Te pones o igual o por debajo. Y uno no puede entrar así, uno tiene que entrar siempre por encima. Si uno está por encima, no importa qué tan malo sea lo que está acá, nunca va a tocarte. Uh-huh. Y ese es el Interesante. tip más Uh-huh. importante que le puedo dar a cualquier persona que se va a aventurar en la investigación paranormal. Tienen que estar bien física, por supuesto, mentalmente y espiritualmente. La meditación es una herramienta importante, no necesariamente tenemos que meditar 3 horas por día ni ser monjes budistas, digo, pero sí tomarnos un tiempo para nosotros. Y a veces meditar también es sentarse a mirar una película que a uno le guste, meditar es también comer algo rico que a uno le interese, meditar es compartir un momento con una persona agradable a quien nos haga sentir bien y nos levante el ánimo. Meditar no necesariamente tiene que sentarse a cerrar los ojos y hacer 70 horas. ¿Ah? Está bueno hacerlo, silenciar la mente de vez en cuando, pero la meditación va mucho más allá de eso. Va en la paz mental de la persona y la capacidad de resolver un montón de ruido que tiene en la cabeza desde los pensamientos diarios y poder estar en paz con uno mismo, que eso es lo más importante. Entonces, Uh-huh. uno teniendo eso claro, no importa con quién se enfrente, no importa con quién se enfrente, va a salir victorioso, siempre. Uh-huh. Y yo Uh-huh. siempre te digo, no importa Interesante. con quién, poneme el nombre más duro que se te pueda venir a la mente. Se me cruzó Satanás, Lucifer. Bueno, no va a pasar absolutamente nada. Porque Uh-huh. en realidad lo que la gente no entiende es que los verdaderos poderosos somos nosotros. Este es nuestro lugar y nuestro plano. Nosotros Uh-huh. somos quienes realmente tenemos el poder, no los demás. Muy interesante, Gustavo, todo esto que nos dejas para prepararnos, porque nunca sabemos, nunca se sabe a qué nos podemos enfrentar en La este mayoría, mundo, en pero la estos mayoría de las planos. personas que sufren fenómenos paranormales, lo primero que hacen es tener miedo, y está bien, la sorpresa, el miedo y demás, Uh-huh. pero no he escuchado a una sola persona que cuando le pase un fenómeno que no le agrade y sienta miedo, le diga, te vas de mi casa. Esta es mi casa y acá mando yo y te vas. Con solo ese pequeño gesto, con firmeza y con fe, te aseguro que no pasa más nada. Claro, 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 Pero es nadie lo verdad. hace, y es lo más Uh-huh. tonto. Y a veces nosotros los investigadores llegamos y decimos, bueno, acá ya no sos bienvenido, andate. El miedo es un sentimiento que te bloquea, eso es lo que pasa, la gente se bloquea y allí es cuando se deja llevar, ¿verdad? Y ahí es Y donde se baja, debilita, exacto, se baja su debilita. vibración. Ujú. Pero bueno, han sido unas recomendaciones buenísimas por si nos embarcamos en esto, que la gente comúnmente llama los Los cazafantasmas. cazafantasmas, Pero sí. bueno, pero bueno, Gustavo, hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, Queremos muchísimas gracias. agradecerte muchísimo a vos por todo lo que nos has compartido, por tus experiencias, que es lo que la gente más quiere siempre, saber qué es lo que ustedes ven, lo que ustedes palpan, lo que ustedes descubren.
Esperamos siempre que continúes con esto y contanos cómo hace el público para conectarse con vos, ya sea porque quieran asistir a tus tours, sabés que aquí hay público internacional, si viajan a Uruguay, que es un país precioso, pueden asistir a estos tours tuyos, a estos viajes interesantísimos al otro plano de las dimensiones. Y contanos cómo se conectan con tu página, cómo buscarte. Bien, bueno, lo primero que nada, los invito a que entren a UDIP, que es la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal, tienen el nombre allí abajo, así que pueden entrar, búsquenos en Facebook, ahí van a encontrar nuestros casos, cosas interesantes que subimos, noticias del mundo y demás, incluso información de nuestros investigadores, casos que pueden tener ellos, y compartimos mucha información, y ahí van a ver, generalmente es nuestro portal, es de donde publicamos todo lo que sucede, por lo menos del área nuestra en lo paranormal, y tratamos de compartir con el público las cosas que ocurren y que seguramente van a pasar o pasarán o actividades. Así que bueno, tienen la página de Audip, que es la principal. Después tienen la página de Paranormal Tour, ¿tá? Paranormal Tour Uruguay. En esa página ustedes pueden entrar, en Facebook también. Nos buscan y allí van a encontrar todas las actividades que vamos haciendo mes a mes, las visitas a los castillos, los horarios, los costos, tienen todo allí para poder asistir a cualquiera de las actividades que desarrollamos. También pueden contactarse por WhatsApp con nosotros al más 598, que es la característica de Uruguay, 094-724-347, o le quitan el 0 de adelante en algunos países, es 598-94-724-347. Me tengo que acordar de memoria porque yo nunca llamo. Pero ahí es la central de Audip. Ahí es donde recibimos las consultas, los casos, donde llaman por equipos, donde llaman por los tours. Esa es la central del WhatsApp de nosotros. Y a su vez también pueden hacerlo a entrar a mi página personal, Gustavo Farías Paranormal Investigator, que también está en Facebook. Ahí van a entrar a ver mis casos, mis ocurrencias, mi locura, porque además soy un ser humano normal. No se piensen que ando como Van Helsing por ahí, con una valija llena de estacas y cosas y agua bendita, ni tampoco soy como Constantine, que ando también todo el día así de esa manera. No, soy un ser humano común y corriente, tengo un trabajo como cualquier otro, y más allá de cosas digamos, paranormales que pueden llegar a encontrar en mi página, también van a encontrar parte de mi vida cotidiana, cosas que comparto con el público, de cosas que hago, o tips, o de repente videos y demás. Así que nada, bienvenidos a todos al mundo de Audip entonces. Perfecto, y si tenemos por esas suertes de la vida o del destino la particular experiencia de tener algo así en nuestras casas, fenómenos anómalos, podemos llamarlos, ¿verdad? Ustedes pueden consultar. Perfecto. Pueden consultar con Audip por cualquier duda que tengan, pero además por la amplia red de profesionales con la que contamos en otros países, asociaciones aliadas que se han sumado, como les decía, Dogma en Argentina, Miedo Maestro, los Cazafantasmas de Brasil, Paranormal GTE en España. Tenemos otras asociaciones en otros países que pueden llegar a colaborar. A veces nos llegan casos Audip que son de Argentina y se los paso al director de Argentina, claro, que es se conectan López. Entre ustedes. Exacto. Si hay algo en Chile, se lo paso a Miedo Maestro. Si pasa algo en Brasil, se lo paso a los Cazafantasmas. Y así sucesivamente ellos me pasan casos a mí. Entonces, es la manera de trabajar entre todos y de apoyarnos mutuamente y apoyar a esas personas que necesitan ayuda, que de repente no saben con quién contactarse y por esas casualidades de la vida cayeron con nosotros y nosotros lo derivamos a personas que lo puedan ayudar de manera más cercana en su propio país. Perfecto, perfecto, Gustavo. Bueno, te saludamos por esta noche, al igual que a todo el público uruguayo. Te mandamos un cariño, te agradecemos por toda esta información y nos despedimos del público hasta el próximo jueves. A todos nos reencontramos como siempre en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Nos vemos. Antes de Medianoche.